¿Cómo están? Continuando con nuestros videos, vamos a tocar esta parte importante, número 41, video número 41, y habla de la cena del Señor. Vamos a leer. Después que vimos el video anterior, el número 40, Judas traiciona al Señor. Vimos que Judas estaba allí en este momento de la cena del Señor. Y él dice, ¿no? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Y bueno, Judas le pregunta, ¿soy yo, Señor? Le dice, ¿no? En ese momento, tú lo has dicho. Y él fue y lo traicionó con un beso. Lo vendió por 30 monedas de plata. 30 piezas de plata. Bueno, ahora vamos a ver esta parte donde, bueno, pasamos ayer en el video anterior, sobre lo que pasó en la cena. Y vamos a leer Lucas capítulo 22, dice, ¿no? Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id preparando la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Ya habiendo tomado la copa dio gracias y dijo, tomad, comed y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Bueno, palabras del Señor en este momento. Lucas capítulo 22, del 1 al 20. Recordemos, hemos tenido un video sobre la Pascua, sobre los judíos cuando estaban en Egipto. Vamos a leer esa parte en Éxodo capítulo 12. ¿Sí? Entonces, la Pascua. Éxodo 12, leemos en adelante. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Bueno, la Pascua. Esta era una fiesta que practicaban los judíos durante muchos años. Y en este momento el Señor estaba haciendo esta cena justamente en el día, se puede decir, de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Todo esto estaba pasando en este momento. El Señor, en este momento tan especial, conmemorativo de que el Señor, Dios Todopoderoso, había rescatado a Israel de los egipcios, había herido a los primogénitos, pues la sangre tenía que ser rociada en los dinteles y en los postes de las casas donde lo habían de comer. Y allí
se recordaba, ¿no?, que el ángel venía a herir a los primogénitos, pero miraba la sangre en los dinteles y en los postes y no hería, no había mortandad. Entonces era muy significativo, y así el Señor había establecido diferentes, se puede decir, eventos que se conmemoraban lo que el Señor había hecho por Israel, ¿no?, la fiesta de los tabernáculos y entre otras cosas que vemos en el Antiguo Testamento. Pero este es para recordar específicamente al Señor Jesucristo. Y noten que Él dice, ¿no?, haced esto en memoria de mí. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El Señor, antes que padezca, quería conmemorar este momento para que recuerden lo que Él iba a entregar por los pecados de la humanidad. Y dice, no la comeré más, dice, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. El pan, el símbolo del cuerpo del Señor Jesucristo. Dice, haced esto en memoria de mí. Ese pan fue partido y les dio a sus discípulos. En esa comunión, se puede decir, ¿no?, esa familiaridad, estaban juntos y estaban recibiendo esto del Señor, ¿no?, comiendo el pan, que era el símbolo de su cuerpo, que iba a ser entregado, que iba a ser maltratado, castigado, clavado en una cruz. Y dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Es el nuevo pacto en mi sangre. Ya no el pacto de la ley, sino este era el nuevo pacto que Jesús estaba estableciendo, que su sangre iba a ser derramada en la cruz por los pecados. Y esa sangre sí iba a pagar el pecado una vez y para siempre. Y el fruto de la vid estaba en esta copa, representaba, simbolizaba la sangre que el Señor Jesucristo iba a derramar. Haced esto en memoria de mí. Los discípulos en ese momento no entendían lo que el Señor estaba haciendo, pero les estaba ya enseñando, les estaba diciendo, haced esto en memoria de mí. Entonces, hoy en día se viene haciendo en diferentes lugares, de diferentes maneras. Algunos que se llaman cristianos, algunos que dicen que están creyendo en el Señor Jesucristo, pero no conforme a las Escrituras. Están haciéndolo, se puede decir, de la manera que ellos creen que se debe hacer. Unos hacen con mucha liturgia, ¿no?, una sola persona, vemos, ¿no?, en grandes religiones haciendo algo parecido. Algunos, se puede decir, lo hacen una vez al mes, unos una vez al año, unos todos los domingos, lo hacen de diferentes maneras. Pero bueno, ¿cuál es lo correcto? Es justamente lo que vamos a analizar en este tiempo tan difícil de incertidumbres, de dudas que estamos viviendo, ¿no?, de la pandemia. Estamos viviendo momentos dolorosos realmente, muchas pérdidas de vidas y ahora pues le ha tocado también a las asambleas, a muchas personas no reunirse en la cena del Señor, porque hay una separación, se puede decir, no podemos estar juntos. Entonces eso también a muchos les está generando diferentes inconvenientes, dudas, y bueno, de la noche a la mañana llegó este virus, y bueno, nunca antes se vio en la historia que había pasado esto, y no vemos qué hicieron. Se puede decir, las personas siguieron partiendo el pan, ¿qué hicieron? Si estaban separados. Pero bíblicamente tenemos referencias de lo que se hizo inicialmente al partir el pan para recordar y obedecer al Señor. Y en eso vamos a compartir para animarnos unos a otros y también para que podamos ver la importancia de obedecer al Señor.
¿no? Y poder comprender el mensaje del Señor realmente, en cuanto que esto es un símbolo, ¿no? Algunos piensan literalmente que es el cuerpo que se transforma, ¿no? Hay una metamorfosis, que ese pan se transforma en carne y ese vino se transforma en sangre, ¿no? Eso, bueno, la no, no lo puedo pronunciar bien. Piensan que está pasando, pero no es así. Es algo tan sencillo, que es un símbolo. Y es una reunión tan sencilla que el Señor está haciendo acá, que no necesita una liturgia para poder recordar al Señor Jesucristo a través de estos símbolos. Vamos a leer. En Hechos, capítulo 2, leemos 38 al 47. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué maravilloso, ¿no? Esto fue el inicio. Notemos que acá en esta, se puede decir, prédica, se convierten como 3,000 personas. Estamos hablando de un número, pues, enorme, y ya de los que ya habían, inclusive, bueno, supongamos que habían 1,000 o 2,000 más, 5,000 personas. Estaban ya creyendo en el Señor Jesucristo, se habían bautizado y iban a recordar al Señor Jesucristo, ¿no? A partir del pan. La pregunta es, ¿cómo lo hubieran hecho en una casa 5,000 personas? Entonces, dice acá: y perseverando unánimes cada día en el templo estaban unánimes y partiendo el pan en las casas. Creo que 5,000 no entraban en una casa, y podrían de repente entrar 50, 100, por eso dice, ¿no? Y partían el pan en las casas, comían el pan, ¿no? Con alegría y sencillez de corazón, una sencillez para partir el pan y recordar al Señor. Y en el templo, pues sí, me imagino 2,000, 3,000 personas podrían estar allí. Pero acá podemos ver que se hizo de esta manera: partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, para recordar al Señor Jesucristo. Para recordarle, se puede decir, en su amor, recordar lo que Él entregó, su cuerpo, y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y esto era algo muy sencillo, ¿no? Que no se necesitaba un lugar especial para poder recordar al Señor, para poder obedecerle. También podemos ver en Corintios capítulo 11, perdón, 11:17 leemos: pero al anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis?
¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y bueno, podemos seguir el contexto y podemos decir cuán importante anunciar el Evangelio. Y cada vez que nosotros partimos el pan, anunciamos el Evangelio. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, ¿qué estaba pasando en Corintio? En Corintio se estaban reuniendo como iglesia, pero no se estaban reuniendo para lo mejor, sino para lo peor. Estaban reuniéndose para comer, para, se puede decir, saciarse. Y eso no era el sentido, de que vamos a saciarnos de pan, de vino, y por eso dice que no tienen casas para que coman. ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo esto? Esto no es una reunión social, no es un momento para compartir comida, no. Es para recordar al Señor. Esos eran los abusos que estaban pasando. ¿Sí? No era otra cosa más. El mal allí y aquel que comía indignamente, porque todos somos indignos, somos pecadores. Sabemos que con la mente pecamos, pero el que estaba comiendo indignamente era aquel que no entendía lo que estaba haciendo al partir el pan. No entendía que esto era un símbolo del cuerpo del Señor Jesucristo que fue entregado por su pecado, por nuestros pecados. Y que el fruto de la vida era el símbolo, que era la sangre, símbolo de la sangre del Señor Jesucristo que fue derramada en la cruz. Pero al no entender eso, y comían, ¿no? Glotones, pan, vino, y se embriagaban, se saciaban, eso no era la cena del Señor. ¿Pudo haber sido así en la Pascua? Cuando hicieron esto, era recordar realmente cómo el Señor los había rescatado, cómo el Señor había hecho diferencia entre los egipcios y los judíos. Pero en esta oportunidad no era un cordero, un animal, era el mismo Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Su propio cuerpo y su propia sangre Él iba a entregar. Entonces teníamos que recordarlo cada primer día de la semana, de una manera tan sencilla, de una manera en la cual nada nos pueda limitar, nada ni nadie nos lo puede impedir, porque es una orden directa para el creyente, recordar a su Señor. En este pasaje no está hablando, se puede decir, inclusive, o sea, hablando de la cena, no es una exhortación a la unidad, que es importante estar unidos como iglesia, no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Lo que está hablando es que hay que recordar al Señor Jesucristo, como sea, de una u otra manera, recordarle a través de estos símbolos, ¿sí? Entonces no podemos confundir. Los problemas que habían en Corintios era que estaban comiendo, bebiendo, embriagándose, y eso era un abuso. Y no era lo que el Señor quería. Ahora, si nosotros vamos a San Juan, vamos a San Juan capítulo 4. Ustedes saben, la mujer samaritana dice: le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, creedme, que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer samaritana, lo pueden leer, estaba diciendo, ¿no?, que los judíos decían que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, estableciendo una restricción, que en ninguna parte se puede adorar, solamente en Jerusalén. Y bueno, los samaritanos adoraban en un monte, mirando hacia Jerusalén. Y el Señor le dice, bueno, ni aquí ni allá. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y es necesario que adoren tales adoradores. Entonces, ¿hay algo de malo adorar al Señor de la manera que Él nos dice, de una manera muy sencilla? Miren, qué importante es obedecer al Señor sin poner restricciones, porque vamos a hacer algunas preguntas. Dice, ¿no? A ver, preguntas que debieran hacerse al no obedecer al Señor. En cuanto a partir el pan, dice, si las restricciones fueran 5 años, las restricciones 5 años, que no partiéramos el pan y el fruto de la vid. Si fueran 20 años, si fueran 30 años, que hubiera una prohibición. Y sabemos que todo aquel que se va, o sea, aquel gobierno o el mundo que prohíba lo que Dios dice, como diciendo, no ores, está prohibido no orar, entonces, ¿vamos a obedecerles? Me disculpa, por favor. Claro que no. Vamos a obedecer a Dios. Primero, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿por qué es importante? Primero, como obediencia al Señor Jesucristo. Obediencia para recordar. Y podemos ver que el Señor ha utilizado señales, como señal, memoriales, para recordar, porque la mente es débil, es flaca, es sencilla. Si nosotros pasáramos 5 años, 10 años, en el principio, bueno, pensábamos que no íbamos a recordar, bueno, un mes, quizás 3 semanas, 2 semanas, bueno, en sucesión, pero imaginemos que esto dure años. Vamos a estar así. Miren, dice, en Éxodo capítulo 12, 13, vemos, ya acabamos de leer Éxodo, pero dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra. Es una señal, es algo que recuerdan los judíos, que recordaron justamente en el tiempo del Señor Jesucristo, la Pascua, era como un memorial, y tenían que hacerlo, de una u otra manera tenían que celebrar la Pascua. Era una manera de recordar lo que había pasado en Egipto. Imaginemos que el gobierno o alguien les hubiera prohibido celebrar la Pascua. ¿Se imaginan? No hubieran recordado, se hubiera perdido de generación en generación, 5, 10 años, 20 años. ¿Qué es eso? Me hubiera preguntado uno de mis hijos, ¿qué es eso? Ah, no, esto lo estamos haciendo porque ahora está permitido. No, sino que eso perjudicaría realmente el anunciar la muerte de Cristo, la resurrección de nuestro Señor. Impediría, porque esto es un memorial. Hacer esto en memoria de mí. Leemos en Éxodo 31, 13. Perdón. Dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Bueno, era para los judíos un memorial, guardar el día de reposo. Muchos abusaban de ello,
eran hipócritas, ellos hacían lo que querían hacer, pero a otros no le dejaban hacer. O sea, había hipocresía. Pero eso era un memorial, tenían que recordarlo. Vemos podemos decir, una mala señal, por ejemplo, en Números 16:38. Números 16:38. Y los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová. Son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. ¿No? Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Bueno, esos incensarios, esas personas que ofrecieron lo que ellos quisieron, y bueno, fue al final eso, también lo que hicieron de ellos, de esos incensarios, quedó como memorial, para que no hagan lo malo. Entonces, el Señor ha estado siempre a través de la historia poniendo memoriales, para que no se olviden, y la generación venidera no se olvide, para que aprenda, entienda, conozca, pregunte. Pero si dejamos de hacerlo, imagínense, en Josué capítulo 4, Josué capítulo 4, Josué 4:6, dice: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así, como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Esto les servirá de memorial para que aprendan a temerme, a conocerme, conozcan, y eso el Señor estableció para que sea de memorial. ¿Cuánto más? Diciéndonos nuestro Señor Jesucristo: haced esto en memoria de mí. Ahora, otra pregunta. ¿Hay una nueva reunión de adoración que no sea literalmente con los símbolos que el Señor estableció? ¿Hay una nueva reunión que vemos en las Escrituras? ¿Podemos sustentar una nueva reunión sin símbolos? ¿O no? ¿Podemos nosotros tener una reunión vía Zoom donde podemos orar, podemos unir nuestras oraciones en espíritu y presentarnos delante del Señor? Lo estamos haciendo muchos, pero ¿por qué la cena no se puede? Es importante entender esto delante del Señor. ¿Se puede hacer una reunión diferente? ¿Hay un sustento bíblico? No. Siempre va a perseverar y va a, se puede decir, sobresalir la verdad, que es la palabra de Dios, la voluntad del Señor. Entonces, vamos a leer, ya lo leímos realmente en Juan, ¿no?, sobre la mujer samaritana. 3. ¿Es pecado obedecer a Dios si su espíritu lo guía a partir el pan? ¿Es pecado? ¿Qué es más importante, obedecer a Dios o a los hombres? Vamos a ver en 1 de Samuel, capítulo 15. ¿Saben la historia de Saúl? 1 de Samuel, capítulo 15, dice. Imagino que los que están estudiando la Biblia, están leyendo las Escrituras, están aprendiendo mucho más en este tiempo. Para algunos que van a diferentes reuniones litúrgicas, diferentes religiones, ¿qué es la cena del Señor?
Estamos aprendiendo esto, y si en este tiempo de cuarentena se debe hacer la cena en casa, o de una manera en la cual 2 o 3 se puedan reunir y puedan decir amén, recordemos al Señor, porque es la orden que Él tiene. Miren lo que pasó con Saúl. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, ¿a quién tenemos que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos y idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. Imagínate. Hay que tener en cuenta la palabra del Señor. Saúl escuchó la voz del pueblo. Bueno, vamos a agarrar esto, sacrificar. Bueno, ya el pueblo tiene la razón. El pueblo tiene la razón. La mayoría tiene la razón. ¿O tiene la razón Dios? Porque cuando Dios da una orden, hay que cumplirla. Porque si no, es rebelión, obstinación, hechicería, todo lo malo se va a poner en nuestras vidas cuando estamos desobedeciendo a Dios. Entonces, haced esto en memoria de mí. Si bien es cierto, hay muchas personas, muchos hermanos que sí están, se puede decir, partiendo el pan en sus casas. También hay personas que no lo están haciendo. No lo están haciendo ni vía Zoom, nada. Están esperando que pase. Y la pregunta una vez más, si pasa 10, 20, 30 años, ¿no van a hacerlo? O recién van a decir, bueno, sí, ahora sí lo vamos a hacer. Bueno, está en las manos del Señor que todo esto pase. Pero mientras tanto, en tanto dolor, en tanto sufrimiento, en muerte, puede haber una confusión. Puede haber algo que esté causando problemas a los demás. Imagínense, estamos en un momento triste, cuando todos deberían estar unidos. Porque se tiene una respuesta de no hacerlo. Bueno, habrán tenido mucho tiempo para meditar. Han pasado 4 meses y puedo ver claramente lo que el Señor quiere que se haga. Entonces, muchos pensando que están obedeciendo al Señor, pues no lo hacen. Muchos que están pensando obedeciendo al Señor lo hacen. Cada uno tiene que pensar y decir, ¿a quién obedezco? ¿O al Señor o a los hombres? Si tu espíritu te dice que estás obedeciendo a Dios, pues obedece a Dios. Si tu espíritu te dice que no lo hagas, pues no lo hagas. Porque, como escuché y me lo dijeron, ¿no? El que come, para el Señor come. Y el que no come, para el Señor no come. Pues ambos darán cuenta a Dios. Pero no podemos juzgar a una persona que lo hace o no lo hace. Yo no lo juzgo. El Señor es el que va a juzgar. Pero tomemos en cuenta cuán importante es darnos cuenta de la sencillez de la cena. Es la sencillez de estar unidos. Puede ser a través de Zoom, puede ser en el hogar. El tema es adorar al Señor, recordar a través de esos símbolos su cuerpo y su sangre. Es importante. Cuando lo hago en mi casa, cuando yo parto el pan, porque lo he hecho en muchas oportunidades, yo he estado en diferentes lugares, viajando, donde no he estado en una asamblea, porque quise formar y fundar una asamblea, y estoy orando al Señor por ello. Pero
Lo he partido en mi casa, en mi hogar, con todos mis hijos. Años, tiempo. Y hemos estado en comunión con el Señor. Y ahora, haciéndolo, mis hijos ven y observan como un memorial para ellos. Mis hijos han crecido así. Tengo hijos ya de 21, 26 años, 18, 19, y han crecido recordando al Señor. De repente sentados, no sabiendo lo que se hacía, pero en silencio y escuchando y mirando aquel partimiento del pan, aquel fruto de la vid, y que ellos han crecido así. Y no se los tengo que enseñar ahora, que tienen 20 años. Lo han visto desde pequeños. Y es un memorial para ellos. No me imagino no hacerlo 10 años, un año. Nadie sabe lo que va a pasar. Pero, imagínense. Es una forma de anunciar a nuestros cercanos que Cristo murió por nosotros. Que Cristo entregó su cuerpo, derramó su sangre para darnos vida. Vida en abundancia. Voy a leer un pasaje, ya, justamente la computadora lo tengo frente, perdón. Este pasaje no es un pasaje, es un comunicado, una exhortación que le hizo un hermano, y esto quiero que se tome en cuenta también, que muchos hombres con un testimonio respetable, lo cual yo respeto mucho, pues piensan lo mismo sobre la cena. Lo mismo que hay que recordar al Señor por siempre, en las circunstancias que nos encontremos, en nuestras casas, donde estemos. Si podemos hacerlo, si hay pan, ya hay un fruto de la vid, debemos recordar al Señor Jesucristo, adorarle. Qué maravilloso es, qué maravilloso obedecerle al Señor. Y estos hombres, se puede decir que en muchos lugares, y los que yo conozco tienen un testimonio respetable, pues están pensando de esta manera: partir el pan, obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos que considerar eso. Tenemos que considerar que aquellos hermanos que nos han enseñado, ¿no?, que nos presiden, que tienen testimonio a nivel, se puede decir, en otros lugares también, que hemos aprendido mucho, que hoy nos dicen también que partir el pan es bíblico en un hogar o de la manera que se pueda hacer, siempre y cuando sea con este propósito: hacer memoria del Señor. No porque quieres embriagarte, no porque quieres comer como en Corintios, no porque es una reunión social, no, sino porque es una ordenanza del Señor directamente a los creyentes, y debemos hacerlo por ello. Miren, este comunicado, que de repente algunos ya lo han leído, pero voy a leerlo, dice: ¿por qué celebrar la cena del Señor, el partimiento del pan, en estos tiempos? Bueno, faltó ahí en estos tiempos del COVID. ¿Por qué celebrar la cena del Señor? Porque es un mandato del Señor. Pueden apuntar, no lo voy a leer, en Lucas 22:19. Haced esto en memoria de mí, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11, 23, 26. Y es necesario obedecer al Señor antes que a los hombres. Dice: ¿para quiénes es el mandato? En primer lugar, en los evangelios se le dice a los seguidores de Cristo, sus discípulos, pero en Hechos 2, cuando nace o se funda la iglesia con la venida del Espíritu Santo, entonces se ve que es un mandato para los creyentes del Cristo resucitado, y en la que ellos perseveraron, y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En Hechos 2:42. También fue una enseñanza apostólica en cada iglesia local que se establecía, como vemos, en 1 Corintios 11:23 en adelante. Entonces, es para todos nosotros que hemos nacido de nuevo por la fe en Jesucristo,
que pertenecemos a su iglesia. ¿Cuándo lo hacían? Número 3. ¿Cuándo lo hacían? Tenemos por lo menos un versículo en la Biblia, Hechos 2:7, que dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Notamos que los primeros cristianos lo practicaban cada primer día de la semana. Los domingos, no nos dice la hora, al parecer en los primeros años, era por las noches, pero el horario es relativo. La importancia está en la obediencia al Señor. Y en ese día, ellos empezaban la semana honrando, haciendo memoria de su Señor. 4. ¿Dónde lo hacían? Donde la iglesia se reunía. Mejor dicho, donde los creyentes se juntaban. Pues, en primer lugar, cuando reunís como iglesia, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, ¿no? En Corintios lo leímos. Debemos recordar que durante casi los primeros 300 años de la historia de la iglesia no existían locales de reunión. Como hoy, el lugar de reunión no era tan importante. Lo hacían en casas o a veces en lugares alquilados. En tiempos de persecución, muchas veces lo hacían secretamente y donde se encontraban. En tiempos de persecución, no andaban todos juntos. Por tanto, no esperaban estar todos los hermanos para celebrarlo, porque vivían tiempos difíciles. Para ello, era de gran ánimo la promesa del Señor. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En Mateo 18:20. En su libro Historia de la Iglesia Cristiana, por Hess Liebman Hulbert, no sé muy bien el inglés, disculpe, dice que durante la persecución, el hecho que los cristianos celebrasen secretamente la cena del Señor fue una razón de acusación y persecución. Pero aunque estos los exponía a la muerte, eran obedientes al Señor. Otro libro dice: en la observancia cristiana de la cena del Señor dio lugar a muchas acusaciones de canibalismo. En el libro de Mártir de las Catacumbas se dice que ellos celebraban el partimiento del pan con sencillez, con los que se encontraban y donde se encontraban. Es interesante que la iglesia en tiempos de persecución, a pesar que no guardaron las formas normales de obedecer al Señor, en Apocalipsis, el Señor exalta su fidelidad y le anima a hacerlo hasta la muerte. Dicen 5, pregunta 5, ¿era necesario que alguien las dirigiera? No, el Espíritu Santo nos guía. El Señor dijo que en Juan 4:24 dijo Dios es espíritu. Y los que adoran en espíritu, en verdad es necesario que adoren. Todos los creyentes tienen el Espíritu Santo. Todo creyente es sacerdote de Dios, por tanto, no se necesitaba a alguien especial. Debemos aclarar que cuando la iglesia se reúne, solo los varones son permitidos por el Señor de ejercer un ministerio público. En 2 Corintios 14:34, 1 Timoteo 2:11 al 12. Cuando digo especial, me refiero a que no es necesario que algún hermano se encargue de ello, ni siquiera los ancianos o diáconos. Sin embargo, ellos hacían memoria del Señor. En el Nuevo Testamento había iglesias locales que no tenían ancianos ni diáconos y existían como iglesias locales. En el primer viaje misionero, Pablo llegó hasta Derbe y al regresar recién establece ancianos en Timoteo 2:5, dice, ¿no? Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. En 1 Corintios 11, donde hemos leído las instrucciones acerca de la cena del Señor, no se nos dice que hay ancianos y han pasado años de su fundación. Si hay hermanos a los cuales Pablo aconseja a la iglesia que se sujeten, pero no son los ancianos. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya, y que ellas se han dedicado al servicio de los santos. Ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. 1 Corintios 16, 15 al 16. En estos tiempos de pandemia, donde la iglesia está separada de su local y los hermanos aislados, ¿cómo hacemos? ¿Podemos juntarnos como iglesia? ¿Físicamente? No. Vivimos un caso excepcional. Por tanto, podemos reunirnos excepcionalmente cuando la iglesia de Corinto iba a disciplinar
a un hermano, Pablo escribe: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿no? Pablo no estaba físicamente, pero estaba junto con ellos disciplinando al infractor. Hay muchos hermanos que al conectarse virtualmente para orar o para la enseñanza, no solo tienen comunión unos con otros, sino que aceptan que están orando juntos como iglesia local. ¿Por qué no ser consecuentes también al reunirse para hacer memoria del Señor? El Señor ha puesto su nombre y promete su presencia donde se juntan para honrarle, para adorarle, para hacer memoria de Él. Claro está que en tiempos normales sería en un lugar que el Señor guía a la asamblea a reunirse allí, sea un local alquilado o propio. Pero vivimos tiempos en que el Señor nos dice, por ahora no aquí, como en los tiempos de persecución. Él estaba donde ellos estaban, no en un solo lugar. El pueblo de Israel nos muestra esos casos excepcionales y que el Señor no condenó la celebración de la Pascua. No siempre se cumplió en Jerusalén ni en el templo, donde el Señor había escogido y prometido poner su nombre. Más bien, se nota la importancia de la obediencia y en el tiempo de hacerlo. Pero aún, el tiempo tenía su excepción. Compare, Números 9:2 y versículos 4 y 5 y 6 y 11. Josué celebró en los llanos de Jericó, en 5:10. Al parecer, los israelitas siempre celebraron la Pascua, pero no siempre como estaba escrito, en 2 de Crónicas 35. Y en esa ocasión lo hacen en el mes segundo, pero lo hacen, ¿no?, en 2 de Crónicas 32:15, pero el Señor los aceptó. Aún hoy, sin templo, los judíos siguen celebrando la Pascua. Creo que la importancia en medio de la pandemia está en la obediencia y honor a Él. No podemos hacerlo presentes en cuerpo, pero sí presentes en espíritu con el Señor. Y físicamente viéndonos, hablando, escuchando en virtual. Este es un tiempo de prueba donde cada creyente o asamblea manifestará si el Señor es el centro de nuestras vidas. Quizás digas, si hacemos memoria del Señor, pero no se puede hacer memoria del Señor sin los elementos o símbolos que Él ha dejado para hacerles memoria. Porque en el acto físico de comer y beber realizamos una acción mental y espiritual de acordarnos de Él. Y conscientemente recordamos su persona y su obra, de cómo murió y resucitó, y lo que eso significa para nosotros. Y prorrumpimos en gratitud y adoración al Padre y al Cordero, que es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Dios se complace en que le obedezcamos. Procuremos lo más que podamos buscar su gloria y centrarnos en Él, en estos tiempos excepcionales, en el amor de Cristo, su hermano. Bueno, una reflexión, una exhortación, una enseñanza para poder claramente ver qué es lo que tenemos que hacer en estos tiempos excepcionales. Cómo vivieron los judíos tiempos excepcionales, los cristianos vivieron tiempos excepcionales, donde estaban dispuestos a dar sus vidas para obedecer al Señor. Entendemos, hermanos, que podemos estar con un deseo de servir al Señor y podemos estar de repente equivocados. Que el Señor nos dé la humildad para obedecerle a Él. No hay mejor líder, no hay mejor liderazgo que reconozca que muchas veces se equivoca, pero que el líder, Señor Dios Todopoderoso, jamás se equivoca. Y que dejó esto para memorial, para recordarnos en los momentos más difíciles de nuestras vidas, en los momentos que no se puede hacer allí. Podemos tener esa comunión con el Señor para recordarle, para animarnos, fortalecernos y para anunciar también a otros el Evangelio, las buenas noticias, para anunciar de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es tal cual como dicen las Escrituras. Que Dios nos dé sabiduría,
que estemos orando para saber la dirección del Señor. Que el Señor pueda tocar nuestros corazones, que pueda tocar el corazón de todos, para estar en esa unidad, en esa comunión, unos con otros, para que podamos realmente recordar en espíritu, a nivel mundial, en espíritu, al Señor, con los símbolos que Él nos ha dejado. Muy bien, muchas bendiciones. Ya estamos avanzando en este estudio. Y bueno, este video es parte de la cena del Señor antes que fuera entregado por tus pecados y por los míos. Y también es una reflexión y una exhortación al amor, a la obediencia al Señor, para todos los que leen la Biblia, para todos los que se llaman cristianos y creen en el Señor Jesucristo, para todos los que se identifican con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. ¿Sí? Bueno, muchas bendiciones, los amo en el nombre del Señor y nos vemos en el próximo video.